Bueno, parece preceptivo comenzar este 2020 deseándoles un feliz año y agradeciéndoles que estén, como siempre, al otro lado de la pantalla. Vamos a comenzar el año hablando de uno de los temas que son recurrentes en este canal y que desde luego a mí me parecen más fascinantes en todo este mundo de la lectura de las imágenes, que es la figura del espectador de cine. Vamos a centrarnos hoy un poco en la figura del espectador de cine a partir de este libro que tienen ustedes en pantalla y que lleva el nombre El desfile y la quietud, análisis fílmico versus historia del cine. Es un libro escrito por el profesor Alejandro Montiel y editado en 2002 por la Generalitat Valenciana. Este libro es muy interesante, es un libro que pese a su título o gracias a su título se centra sobre todo en qué implica ser un espectador de cine. Es un poco la doble respuesta que el libro acomete. El libro formula dos preguntas clave a mi juicio. Una es ¿para qué analizamos películas? ¿De qué sirve el análisis fílmico? Y al mismo tiempo se pregunta ¿qué es un espectador de cine? ¿Cómo funciona un espectador de cine? Y cómo es la relación entre realizar estos análisis, pensar las imágenes y recibir una película o ver una película, ¿no? Y decía que este libro es especialmente interesante porque, en primer lugar, probablemente ustedes nunca hayan oído hablar de él o digamos, salvo que sean los afortunados poseedores de alguna de las copias que se editaron en 2002, van a tener complicada su consulta, lo cual es una tragedia, porque el libro es realmente muy, muy bueno. De hecho, yo lo he conseguido por préstamo interbibliotecario, porque era prácticamente imposible de conseguir digamos, entre mis conocidos o en mi esfera inmediata de contactos. Alejandro Montiel, un poco por poner en el mapa de dónde surge su postura y quién es. Alejandro Montiel es un profesor de la Universitat Politécnica de Valencia, creo recordar que vinculado a Bellas Artes o al el departamento que se encarga allí de los aspectos dedicados al análisis de la imagen, y es un profesor al cual concretamente en mi generación tenemos una pequeña gran deuda con él, porque escribió un librito muy finito, muy pequeño, muy muy concreto, que se llamaba Teorías del cine, que yo creo que sí que se ha reeditado en alguna ocasión, y que fue uno de los libros más claros y más interesantes para empezar a pensar, sobre todo para nosotros, para empezar a pensar cómo había sido el desarrollo de las teorías del cine a nivel internacional. Es un libro con capítulos muy sintéticos, André Bazin, Christian Metz, Krakauer, y entonces en cada uno de estos capítulos, en 2-3 páginas, podíamos acceder a una pequeña pincelada de su pensamiento, quizá algún pequeño fragmento de su obra. Entonces era un libro que, por un lado, era divulgativo, pero por otro lado era muy, muy, muy claro y muy transparente, ¿no? Todavía no se había editado el Teorías de cine de Robert Stam, de Paidós, que yo creo que hasta el momento es como la referencia más usada en los últimos años, y eso que este ya debe de tener por lo menos 2 décadas, probablemente o más. Luego hablaremos de esto. Y estaba el de Cassetti en cátedra, que es un libro que hoy también, lamentablemente, resulta prácticamente inencontrable. Entonces, Alejandro Montiel nos regaló este libro de Teorías del cine. Desde entonces se ha prodigado como analista, como crítico, y es más o menos fácil seguir su pista. Pero reconozco que este libro me había llamado mucho la atención desde que supe de su existencia, y me apetecía mucho hincarle el diente, sobre todo por lo que parece que sugiere en su subtítulo. Él comenta, ¿no? o plantea por supuesto esto es muy matizable y él lo hace así en las primeras páginas del libro, un supuesto enfrentamiento, una supuesta incompatibilidad o por lo menos una dialéctica entre análisis fílmico e historia del cine. Claro, esto es fundamental, porque esta idea que hoy parece como que nos suena como muy marciana y como que nos pilla muy muy lejos, en realidad fue el punto exacto en el que, a mi juicio, se detuvieron los grandes trabajos de teoría fílmica en nuestro país, y no sé si en toda la esfera latinoamericana. ¿Qué quiero decir con esto? La pregunta es clave
se formula a partir de que Cátedra saca una extraordinaria historia del cine en 10 tomos. En alguno más, no sé si eran, no lo recuerdo exactamente, pero vamos, también está la historia del cine español, coordinada entre otros por Pérez Perucha, y en este momento hay varios libros, uno de ellos súper importante, de Castro de Paz, que luego reeditó Shangri-La bajo el título Sombras desoladas, creo que el título original era Un cinema herido, donde nos planteamos cuál es la relación exacta entre analizar películas y hacer historia del cine, porque no es lo mismo. Y de hecho casi todos nos orientamos en uno de los dos polos. En mi caso concreto yo soy claramente analista y solo tangencialmente historiador, y la prueba es que cuando me encargan de hacer trabajos de historiografía del cine sufro mucho más, me cuesta mucho más porque no tengo las mismas herramientas que para realizar análisis. Entonces, esta contraposición que Montiel coloca en el subtítulo del cine era la que hubiera abierto la puerta a conseguir grandes logros, o por lo menos hacer avanzar la disciplina, si los estudios fílmicos no hubieran sido heridos de muerte, no de muerte, pero sí gravemente heridos, por al menos dos cuestiones. Una, la crisis económica. Dos, la reforma universitaria. Ahora que estamos, y la entrada concreta de los mecanismos de evaluación del profesorado basados en la publicación de papers y en el bendito auge de las revistas de índice de impacto. ¿Qué quiero decir con esto? Este libro, que repito, se edita en 2002 por una colección extraordinaria que se llamaba Arte, Estética y Pensamiento, es un libro que tiene además, fíjense la historia, lo sibilina que es, un prólogo firmado, más que un prólogo, es una presentación firmada por Consuelo Ciscar, que en aquel momento es subsecretaria de Promoción Cultural. Este libro, los compañeros de la terreta valenciana ya sabrán exactamente a qué me refiero cuando digo que este prólogo es clave para entender todo lo que tiene que ver con el derrumbe de las instituciones culturales y concretamente de las cinematográficas en el terreno español. Desde que arrancó la crisis económica hasta ahora, por un lado, apreciamos una erosión absolutamente demencial, tanto en los fondos de biblioteca como en las actividades vinculadas con el análisis fílmico o la historiografía del cine, ya sea internacional o nacional, como todo lo que tenga que ver con el pensamiento cinematográfico. Se arrasó todo, desapareció colecciones enteras como la de Cajaduero en Valladolid, Filmoteca Valenciana, en el caso de Valencia, la propia colección de arte, estética y pensamiento. Todo eso desapareció de la noche a la mañana, se borró del mapa, y las nuevas políticas, por llamarlo de alguna manera, de gestión cultural, de pronto decidieron que no merecía la pena invertir un solo euro en pensar las imágenes. Bien, esto por un lado. Por otro lado, cuando llega Bolonia y cuando surge eso que se ha venido llamando el efecto Aneca, de pronto, y esto es algo de lo que hablaré en otros vídeos y que, digamos, forma parte de mis inquietudes más inmediatas, en tanto profesor vinculado con temas cinematográficos e investigador del cine. El segundo problema fundamental es que la Aneca directamente nos marca unos mecanismos de evaluación que son poco menos que incompatibles con el análisis fílmico. Es decir, hoy en día tener un puesto de trabajo en la universidad más o menos estable, más o menos bien remunerado, dedicándose única y exclusivamente al análisis fílmico es imposible. Y si no es imposible, es de una dificultad que bien podría rivalizar mirando a los ojos con cualquier forja mitológica que ustedes pretendan. Es decir, hoy en día hay que ser un auténtico suicida o un inconsciente o querer vivir en la más absoluta precariedad se hace análisis fílmico. Y eso es así. ¿Por qué? Bueno, entre otras muchas cosas, porque o bien uno publica en inglés, es decir, publica en la esfera anglosajona, es decir, dilapida el dinero de los contribuyentes en traducciones solo porque unos señores deciden que es mucho más útil publicar en inglés y ser internacional, y por lo tanto tenemos que tirar el dinero de los impuestos de los demás en traducir nuestros artículos, o bien porque, bueno, pues las revistas, con todo el sentido del mundo, las revistas de índice de impacto saben que nadie va a citar un artículo sobre el cine de Sáenz de Heredia o sobre el cine de Rovira Virgili. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No publican nuestros artículos.
y lo hacen en su lógica muy absolutamente coherente, porque ellos quieren subir en los rankings, y el análisis fílmico a día de hoy no da citas, y esto sería otro debate del cual no hablaremos. Entonces, este libro, para mí, supone un cierto testamento, una cierta losa sobre lo que sería el suelo del análisis fílmico en nuestro país. Ya digo, territorio en el que solamente quedamos los 4 que queremos sobrevivir hackeando al sistema, o directamente auténticos outsiders, francotiradores y gente que está muy mal de la cabeza, entre los que por supuesto me incluyo. Dicho todo esto, este debate, el debate entre las relaciones entre análisis fílmico e historia del cine, tenía su sentido en ese momento, porque precisamente lo que se estaba poniendo encima de la mesa, gracias al libro de Castro de Paz y a los trabajos, ya digo, de Zunzunegui y de otros muchísimos historiadores y analistas, era la idea de que cuando analizamos películas no trabajamos solamente el texto, sino que además estamos dando patrones estilísticos, estamos analizando maneras de pensar la imagen, de relacionarnos con la imagen, de construir imágenes, diseminar imágenes que no son incompatibles, sino que deben enriquecer, sino que ayudan a pensar mejor los estudios, digamos, los momentos políticos, sociológicos, económicos en los cuales esas imágenes se generan, que ayudan a entender la lógica de los distintos espectadores según las distintas épocas, y que la verdad, esta es un poco la idea central, ¿no? La verdad de la historia no está solo en el dato archivístico, en saber que tal película se estrenó en tal año, recaudó tanto y pasó tal cosa durante su rodaje, que es fundamental y necesario y tenemos que saberlo, sino sobre todo saber que la historia se va digamos, construyendo a base de rasgos unificados estilísticos y también de sus aberraciones, es decir, que tanto hace evolucionar la historia de las imágenes un Ciudadano Kane como texto, digamos, aberrado, diferencial, estilísticamente complejo, no plegado a lo que ocurre en su momento, como un Qué bello es vivir de Capra, por poner un mal ejemplo, porque habría mucho que discutir ahí, o con una película, digamos, aparentemente transparente de un serie B, como puede ser un Delmer Daves menor, o un Whittaker menor, una cosa así, ¿no? Entonces, justo, ya digo, en el momento en el que sale este libro y en el que comenzamos a realizar esta conexión entre análisis fílmico e historia del cine, ¿qué es lo que pasa? Que el suelo desaparece bajo nuestros pies, el tejido económico de los estudios fílmicos en España desaparece casi por completo, y el tejido académico se ve gravísimamente erosionado. La apuesta de Montiel, ahora ya entrando un poco en el cogollo del libro, o la novedad que Montiel nos propone para pensar con claridad esta cuestión, pasa por pensar tanto la historia como el análisis fílmico a partir de la figura del espectador. Y esto es una idea clave, ¿no? Porque ya no estamos en la lógica, por ejemplo, en una lógica, a mi juicio, bastante más estéril, como la que propondrá Rancière en El espectador emancipado, que es un libro que en su momento todo el mundo se leyó, todos nos leímos y nos pareció a todos que aquello era la panacea, y que con el paso del tiempo, en realidad, como gran parte de lo que ha aportado Rancière, se ha, digamos, tranquilizado, o ha descendido su interés, o se ha apartado algo de los lugares sobre la reflexión de las imágenes. En realidad lo que Montiel hace es como cortocircuitar, ¿no? Y no caer en la dialéctica aristotélica brechtiana para pensar al espectador de cine, es decir, al final, si el espectador es un señor activo o pasivo, si hay que educarle, no educarle, sino que directamente se pregunta por el lugar que ocupa dentro del texto fílmico. Y esto es muy bonito porque en una lógica más barthesiana, Montiel, yo creo que es un muy buen heredero de Barthes, es uno de los mejores herederos de Barthes en muchos aspectos de nuestro tejido contemporáneo, ¿no? Lo que se plantea es la idea de que el primer lugar, lo primero que ocurre con un espectador es que está, y esto es una palabra muy bonita, desorientado dentro del texto. Pero esa desorientación a lo que apunta realmente es a la posibilidad de redescubrir todas las normas propias del texto.
Si recuerdan, en el último vídeo, cuando hablábamos de Perkins y de su teoría sobre la coherencia, la sistematicidad de los materiales que conformaban una película, ¿no? Y él exigía este rigor absoluto entre las huellas estilísticas y las huellas temáticas, en realidad Montiel rompe un poco esta baraja, ¿no? Y lo que propone es decir, no, en realidad el espectador es un señor, es un ente, que esto luego hablaremos, el espectador es un ente que de pronto es arrojado a un universo temático y estilístico, y a partir de ahí tiene que ver qué es lo que hace en su interior. Luego, no hay un único, evidentemente, el espectador, esto es un poco, yo creo, como el cogollo, el espectador no es un ente cuantitativo, es decir, no es algo que se suma, que se cuenta, que tiene unos parámetros medibles, que puede ser objetivado en términos científicos, ¿no? El espectador no es cuantificable, el espectador no es un señor que sabe lo que está pasando dentro de su cabeza, el espectador es un señor que en realidad lo que hace es jugar con una serie de materiales que se le van ofreciendo y a partir de ahí ir construyendo su propia lectura de la película. Esta desorientación, y esto es muy bonito, no es propia de la vanguardia. Y esto creo que es una idea muy, muy, muy bonita del libro de Montiel. Porque generalmente muchos todavía manejan esa idea de la transparencia, ¿no? Esta idea de que la propia película clásica, el cine clásico, deja un lugar cerrado para que el espectador no haga prácticamente nada, salvo, pues eso, uno ve Casablanca y parece que la ha entendido muy bien y sale del cine con la sensación de haber entendido la película, lo cual es una absoluta mentira, porque Casablanca es una película complejísima, con una cantidad de agujeros de significado absolutamente vertiginosos, y de ahí ese sabor maravilloso que tiene, de ahí que sea un auténtico clásico. Entonces está como esta idea falsa del cine clásico frente a la idea del cine de la modernidad, y luego de un cierto cine posmoderno que aparentemente anima al espectador a reconstruir, a participar activamente, a descifrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una película como Partner, por ejemplo, de Antonioni, o como Weekend de Godard, son películas que, en principio, según esta teoría, que Montiel se carga y que yo aplaudo esa ruptura, son películas que aparentemente tratan con mayor inteligencia al espectador porque le invitan a participar de una manera más activa en los procesos de significación, lo cual, a la luz del propio libro de Montiel, es algo absolutamente falso, porque precisamente el cine clásico es un cine que exige efectivamente una participación activa, que está completamente erosionado en sus postulados ideológicos básicos, que es contradictorio, que es flamígero, que corremos riesgos, que nos pone en duda. Lo que pasa es lo de siempre. Para llegar ahí, queridos y queridas, hay que ver cine clásico, cosa que generalmente no es habitual en los debates, digamos, más superficiales de la cinefilia. En esta lógica es muy interesante que un poco Montiel proponga esta idea de que la historia del cine, la disciplina historia del cine, haya servido para fijar sentidos. Es decir, que más que para ser una especie de acompañamiento, digamos, que nos permita tener ese mapa en la cabeza o descubrir nuevas cinematografías o ayudarnos a leer las huellas y las tensiones estilísticas, muchas veces la historia del cine se ha utilizado como una coraza para decir cómo se tienen que entender las películas. Pues si es una película norteamericana rodada entre los años 30 y los años 60, tenemos el libro de Borwell, Steiger y Thompson, que nos da una serie de patrones de lectura, y entonces a partir de ahí nosotros ya entendemos, de nuevo esas comillas, entendemos muy bien, pues eso, un Michael Curtis o un Howard Hawks o lo que sea. Claro, esta idea de la historia del cine es súper resbaladiza, pero es muy certera, porque al final hay muchos libros, muchas historias del cine que en realidad son, pues eso, recetas de lectura, ¿no? Modernidad, pum, Nouvelle Vague, pum, neorrealismo italiano, y entonces uno ya se pone delante de las películas, de las primeras películas de De Sica o de Rossellini y tal, y ya se supone que tiene una serie de códigos para entender esas películas. Claro, esto es un error, porque precisamente cuando uno hace análisis fílmico, lo que de pronto se encuentra es que los textos exigen una complejización única, por una razón muy sencilla, porque primero solamente hay un analista, y esto es así, que es cada espectador, cada uno con sus grados de análisis, y con sus herramientas y sus intereses y sus movidas en la cabeza. Y cuando este analista de pronto se pone delante de la película,
puede replicar el discurso dominante de la historia del cine, de lo que le han dicho que está viendo, o puede poner en duda ese discurso. Cosas muy interesantes que hace Montiel en esta dirección. Casi todo el libro, no he hablado de la estructura del libro, pero he explicado muy rápidamente. El libro tiene una pequeña parte de introducción teórica muy crujiente, y luego posteriormente tiene una colección de unos 10 microanálisis aproximadamente, alguno más quizá, tanto temáticos como concretos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que hace Montiel en esta dirección: pone en duda la idea de que la primera parte de Olimpia, de Leni Riefenstahl, sea una película estrictamente nazi, y lo pone en duda desde las imágenes. O, ¿qué más hace? Pues, por ejemplo, pone en duda la manera en la que hasta hace ya 20 años se entendía ciertas películas de Nieves Conde, su figura autoral, y por supuesto Surcos ahí situada como en el centro, ¿no? Entonces, un poco lo que uno va entendiendo cuando va transitando los análisis, que son muy buenos, ya digo, muy controlados, muy pequeñitos, muy certeros, es que efectivamente hay un roce importante entre lo que uno ha estudiado en las historias del cine, las grandes historias del cine, y luego lo que realmente están diciendo esas películas, ¿no? Claro, el cogollo de este asunto es lo que generalmente se ha denominado la transparencia enunciativa, que es algo que se supone que de manera muy pueril, todavía hoy en día uno se encuentra esto en temarios, todavía hay gente que lo dice en las clases esto, ¿no? En los congresos uno de pronto va y de pronto se encuentra con gente que todavía defiende que la transparencia enunciativa de Hollywood, primero, existió como una especie de mantra total; segundo, que era una cosa como fascista, machista, poco menos que totalitarista, y que todo era como una especie de gran máquina ideológica norteamericana. Esto es algo que había desaparecido y de pronto vuelve a aparecer. Yo no entiendo muy bien la idea de que el cine clásico de Hollywood es un cine machista, por supuesto o ultracapitalista o tal, enarbolado en su gran mayoría de veces por gente que no ha visto más de 20 películas clásicas en su vida y que por lo tanto no ha hecho análisis fílmico, es decir, no ha entrado realmente a ver lo que decían las películas. Y cuando uno se pone a trabajar ahí, de pronto lo que se encuentra es que realmente de transparencia nada, porque lo que hay en las imágenes son dos vectores concretos, uno que tiene que ver con la empatización y otro que tiene que ver con la simbolización. Montiel lo trabaja muy bien porque viene a decir algo así como que cuando el espectador no sabe lo que ve, que es lo que nos pasa a todos, interpreta. Este saber, ¿qué quiere decir? Es que esto es muy interesante. Este saber quiere decir que rellenamos todos los huecos, queramos o no, incluso los más banales, ¿no? Una elipsis, cualquier elipsis temporal. Nosotros tenemos a un personaje que abre una puerta y en el siguiente plano tenemos a ese mismo personaje que compra un periódico en su calle. Evidentemente esto es una elipsis, algo ha pasado en el medio, hay un saber que puede ser muy absurdo: baja la escalera, abre la puerta del portal, sale, saluda al vecino, se acerca al kiosco, saca una moneda. Todo esto que no nos lo dan las imágenes, ¿qué es lo que hace el espectador? Lo interpreta. Es decir, rellena con la información previa, si todo va bien, con la información previa que le ha dado el film, rellena ese hueco que no está en el tejido narrativo. Pero claro, en realidad, esto a su vez, esta interpretación se elabora o se gestiona en torno a dos vectores, uno que tiene que ver con la empatización y otro que tiene que ver con la simbolización. Es decir, por un lado, con la manera en la que nosotros como espectadores nos volcamos con el universo, con los personajes, con lo que les ocurre, con los afectos, que para mí es la palabra clave, y luego, por otro lado, con el eterno debate dentro del análisis fílmico sobre la simbolización de los elementos. Es decir, aquí Montiel, creo yo, en ciertos momentos apunta por la idea de que casi todo lo que hay dentro de un encuadre cumple una función simbólica. Yo no sé si la palabra sería simbólica o más bien significante, tampoco tengo muy claro si se pueden separar con precisión ambas palabras, pero aquí, sin entrar demasiado en el debate, digamos que hay dos grandes corrientes dentro del análisis fílmico. Una que es estrictamente, y le ponemos unas comillas, materialista, y dice que las cosas son lo que son, que un jarrón en Tarkovsky es un jarrón en Tarkovsky, y que ese jarrón es un jarrón y no es ni el útero materno, ni el inconsciente del protagonista, ni un deseo reprimido, ni tal, y al contrario, los que proponen una simbolización concreta de cada uno de los elementos que hay dentro del encuadre para poder acceder a esos supuestos significados ocultos dentro del texto. Evidentemente, entre la interpretación más delirante, que las hay,
en el sentido estricto de la palabra delirante, y una interpretación absolutamente, o mejor dicho, una descripción cerrada de lo que ocurre dentro del encuadre. Entre ambos dos polos hay un universo en el que cualquier analista con dos dedos de frente se tiene que mover, ya sea a partir de las normas que le dé el texto, lo que pasa dentro de la propia película, ya sea a partir de pues su propia, digamos, experiencia dentro de la metodología de análisis que utilice. Evidentemente, alguien que analice desde el psicoanálisis no manejará la capa simbólica igual que alguien que lo analiza desde los estudios, yo que sé, poscoloniales, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, al final, un poco a lo que llega Montiel en esta idea, él hace se basa mucho en un texto pequeñito de Barthes muy chulo, muy interesante, que se llama El placer del texto, y en esta dirección él plantea como esta conexión, esta posible conexión entre analista y espectador, ¿no? Por cuando nos acercamos a una película queremos saber para gozar, es decir, para sacarle más jugo al análisis, pero al mismo tiempo también queremos gozar de ese conocimiento, es decir, entramos dentro de la película, ese entrar dentro de la película nos provoca una serie de, digamos, experiencias afectivas que pueden ir desde la fascinación hasta el asco puro, ¿no? Evidentemente, pero en ese movernos por el universo, nuestras relaciones entre conocimiento y experiencia estética van como fluyendo. Tengo varias citas, voy a detenerme muy brevemente en algunas, simplemente para dar una especie como de nota de cómo funciona este capítulo, este libro, ¿no? Está hablando del clasicismo y apunta, página 44. En definitiva, el film clásico delimita, excita, cataliza y sostiene un deseo. Es un artefacto concebido para la administración del deseo de su espectador. Completar, rellenar, sustituir, construir, identificarse, proyectarse, valerse del saber previo, conjeturar, juzgar, convenir, son solo avatares de ese deseo atrapado. Es muy bonito y está muy, muy, muy bien explicada la manera en la cual cuando nosotros nos relacionamos con una película, en realidad lo que hacemos es entrar para saber qué ocurre ahí dentro y al mismo tiempo también disfrutar de esas aristas en las cuales no podemos saber todo lo que hay de verdad absoluta dentro de una película. No quería terminar sin apuntar el que es, a mi juicio, uno de los mejores capítulos del libro, que es Pegan a un niño. Es un análisis que él, citando a Freud, evidentemente al famoso texto de Freud, contrapone dos escenas de violencia infantil, una de una película de Cukor, de David Copperfield, del 35, y otra de mi queridísima Fanny y Alexander, de Berman, del 82. Y a partir de una especie como de lectura crítica incluso muy divertida, me atrevería a decir, del texto freudiano original, del famoso artículo Pegan a un niño y de las consecuencias que Freud extrapola en ese artículo, en un momento determinado Montiel niega, digamos, la mayor a cualquier analista que quiera tener la tranquilidad de haber encontrado la respuesta definitiva sobre un film y dice lo siguiente. Esto es una cosa absolutamente maravillosa. Dice, página 87. Estamos en disposición de suponer, sin embargo, y para terminar de manera polémica este capítulo, un curioso agente de goce, creo que esta palabra es fundamental, agente de goce, acaso menos residual de lo que parece a primera vista. Y luego más adelante sigue diciendo, se infiere, no sin alarma, que las películas no gustan necesariamente porque se justiprecien y entiendan en todos sus pormenores, sino a menudo porque se usan en privado para lo que a uno le place. Tela marinera. Y sigue diciendo, que es tanto como afirmar que gustan porque no se justiprecian ni se quieren entender. Es decir, que por mucho que tengamos delante de nosotros una lectura férrea y canónica y creamos que somos capaces de haber realizado un entendimiento, ya sea en términos de historiografía o en términos de crítica, absolutamente cerrados de la película, lo que ocurre entre el espectador en el momento del visionado y la película va, por otro lado, muy diferente.
Y ese otro lado muy diferente no tiene nada que ver ni con lo que opine el director, ni con lo que opinen sus comentaristas, incluyendo por supuesto el resto de analistas, ni con lo que opine el vecino, el taquillero del cine o incluso el propio espectador hablando de lo que ha entendido de la película al salir de la sala. No va de eso, va de una relación con el conocimiento, con el goce, mucho más difícil de entender, que es la que al final está en el núcleo del análisis. El libro tiene un epílogo precioso, muy muy bonito, donde el autor se pregunta de manera literaria al final para qué sirve analizar películas. Y yo creo que es una pregunta que nos reconcome y nos debe quitar el sueño a los que nos dedicamos a esto del cine, ¿no? ¿Por qué analizamos películas? Cuando en el fondo analizar no es sino señalar y decir, fíjense que aquí pasa esto, que aquí pasa lo otro, que aquí ustedes han visto esto, que se puede decir aquello sobre este corte o sobre este plano, sobre tal. Y en realidad lo que estamos haciendo es una especie como de poesía al margen del texto, ¿no? ¿Qué valor tiene eso? Más allá de que luego eso sirva para construir imágenes o porque ayude a la gente a rodar mejor o peor, que tampoco tengo muy claro que haya una conexión entre analizar y realizar buenas piezas audiovisuales. En realidad, para lo que sirve es simplemente por el acto mismo del desvelamiento, porque es un juego estético y porque ese juego estético al final importa dentro de la suma de experiencias de las que nos valemos para pensar que somos un poquito más humanos. Luego al final el espectador no es ni el señor que está en la sala de cine, ni el que paga una entrada, ni ese dato así como un poco resbaladizo, pero necesario, ojo, para la industria, ¿no? Ahora que estamos a principios de año y ya estamos viendo las películas más vistas en España, los cines españoles, los films que mejor han funcionado y tal, y hacemos un parámetro de cuál es el espectador de cine. Todo eso es importante, pero al final lo que realmente implica ser un espectador va por otro lado, es difícilmente comunicable y para ser comunicado requiere, ahora sí, de herramientas de análisis en profundidad. Muchísimas gracias, nos vemos muy muy pronto.